El Titanic fue una maravilla de la ingeniería, un símbolo del ingenio y la ambición humana. Construido en Belfast, Irlanda, durante 3 años, fue el barco más grande de su tiempo. Miles de trabajadores trabajaron día y noche para crear este palacio flotante. El Titanic representaba la cima del lujo y el avance tecnológico. El enorme tamaño del barco y su intrincado diseño capturaron la imaginación del mundo. La construcción del casco de doble fondo y los compartimentos estancos se creía que lo hacían impermeable a los desastres. El Titanic era más que un barco. Era una ciudad flotante. Opulentos comedores, grandes escaleras y lujosos camarotes esperaban a sus pasajeros. El barco contaba con piscinas, un gimnasio e incluso una cancha de squash. El Titanic era verdaderamente un barco de ensueño, destinado a la grandeza. El 10 de abril de 1912, el Titanic se embarcó en su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, a la ciudad de Nueva York. La emoción llenaba el aire mientras los pasajeros abordaban el magnífico barco. Una mezcla de clases sociales, desde millonarios hasta inmigrantes, llenaba las cubiertas del barco. Los primeros días del viaje estuvieron llenos de alegría y asombro. Los pasajeros disfrutaron de las lujosas comodidades del barco y socializaron con otros viajeros. El clima era bueno y el mar estaba en calma. Mientras el Titanic navegaba hacia el oeste, la atmósfera a bordo era de despreocupado disfrute. Los pasajeros de primera clase cenaban comidas gourmet y bailaban toda la noche. Los pasajeros de segunda clase disfrutaban de cómodos alojamientos y entretenimiento animado. Incluso los pasajeros de tercera clase, que viajaban en camarotes más modestos, encontraron camaradería y esperanza de una nueva vida en Estados Unidos. En la noche del 14 de abril de 1912, el Titanic navegó hacia una región conocida por los icebergs. A pesar de las advertencias de otros barcos, el Titanic mantuvo su velocidad. La tripulación creía que el barco podía navegar fácilmente alrededor de cualquier obstáculo. Poco antes de la medianoche, los vigías avistaron un iceberg directamente en la trayectoria del barco. Se dio la alarma y la tripulación intentó frenéticamente alejar el barco del peligro. Sin embargo, el Titanic era demasiado grande y se movía demasiado rápido para evitar una colisión. El iceberg rozó el lado de estribor del barco. El agua comenzó a entrar a raudales en varios compartimentos, inundando rápidamente las cubiertas inferiores del barco. El insumergible Titanic se hundía lenta pero seguramente bajo las olas. A medida que el Titanic continuaba hundiéndose, el ángulo del barco aumentaba drásticamente. Los pasajeros se apresuraron a subir a los botes salvavidas, dando prioridad a las mujeres y los niños. Escenas de caos y desesperación se desarrollaban en las cubiertas inclinadas. La banda continuó tocando, proporcionando una banda sonora inquietante a la tragedia. Muchos actos de heroísmo y abnegación tuvieron lugar en medio del caos. Los maridos ayudaron a sus esposas a subir a los botes salvavidas, sabiendo que probablemente nunca las volverían a ver. Los miembros de la tripulación trabajaron incansablemente para ayudar a los pasajeros, incluso cuando sus propias vidas estaban en peligro. A medida que el barco se hundía más en las aguas heladas, los pasajeros restantes se enfrentaban a una sombría realidad. El océano frío y oscuro los esperaba. Los momentos finales del Titanic estuvieron llenos de terror y desesperación. A las 2:20 de la madrugada del 15 de abril de 1912, el Titanic desapareció bajo las olas. El poderoso barco, una vez símbolo del logro humano, ahora yacía en el fondo del océano Atlántico. Más de 1.500 almas perecieron en las aguas heladas. El mundo lloró la pérdida del barco insumergible y las vidas que cobró. El hundimiento del Titanic envió ondas de choque por todo el mundo. Las noticias del desastre se difundieron rápidamente, dejando una sensación de incredulidad y dolor. La tragedia se convirtió en un símbolo de la arrogancia humana y la naturaleza impredecible del destino. El mundo nunca olvidaría la noche en que se hundió el Titanic. En 1985, un equipo de exploradores localizó los restos del barco en el fondo del océano. El descubrimiento reavivó el interés público en el Titanic y su trágica historia. Los artefactos recuperados del sitio cuentan las historias de los pasajeros y la tripulación que perecieron. El hundimiento del Titanic cobró la vida de personas de todos los ámbitos de la vida. Millonarios, inmigrantes, familias e individuos perecieron en el desastre. Sus historias, reconstruidas a partir de relatos de supervivientes y registros históricos, pintan un cuadro de resiliencia humana y desesperación. Entre las víctimas estaban John Jacob Astor IV,
uno de los hombres más ricos del mundo, e Ida Strauss, copropietaria de los grandes almacenes Macy's. Las historias de supervivencia son igualmente convincentes. Molly Brown, una pasajera de primera clase, se conoció como la insumergible Molly Brown por su valentía al ayudar a otros a subir a los botes salvavidas. Su historia, junto con otras, ejemplifica el coraje y la resiliencia del espíritu humano. La pérdida de vidas en el Titanic tuvo un profundo impacto en las familias y comunidades que quedaron atrás. El recuerdo de las víctimas continúa resonando hoy. El hundimiento del Titanic condujo a cambios significativos en las regulaciones de seguridad marítima. El desastre expuso fallas en los protocolos de seguridad existentes e impulsó los esfuerzos internacionales para mejorar la seguridad en el mar. Uno de los cambios más significativos fue el establecimiento de la Patrulla Internacional de Hielo. Esta organización monitorea la actividad de los icebergs en el Atlántico Norte y proporciona advertencias a los barcos. El desastre también condujo a regulaciones más estrictas con respecto a los botes salvavidas. El Titanic no tenía suficientes botes salvavidas para todos sus pasajeros y tripulación. Las nuevas regulaciones exigían que los barcos llevaran suficientes botes salvavidas para todos a bordo. La mejora de la tecnología de comunicación fue otro resultado importante del desastre del Titanic. Las nuevas regulaciones requerían que los barcos mantuvieran vigilancia por radio las 24 horas. El Titanic se ha convertido en un ícono cultural. Su historia ha cautivado al público durante más de un siglo. Libros, películas y documentales han explorado la historia del barco, el drama humano del hundimiento y el legado perdurable del desastre. La película Titanic de James Cameron de 1997 trajo la historia a una nueva generación, capturando el romance y la tragedia del evento. La popularidad de la película renovó el interés en el Titanic y su significado histórico. Se han establecido museos y exposiciones dedicados al Titanic en todo el mundo. Estas instituciones exhiben artefactos recuperados de los restos y cuentan las historias de los pasajeros y la tripulación. La historia del Titanic sirve como una advertencia sobre el exceso de confianza humana y el poder de la naturaleza. Nos recuerda que incluso la tecnología más avanzada no es infalible. El desastre continúa resonando con nosotros hoy, provocando la reflexión sobre nuestra propia mortalidad y la naturaleza impredecible de la vida. Desde su descubrimiento en 1985, los restos del Titanic han sido objeto de numerosas expediciones. Estas exploraciones han proporcionado información valiosa sobre los momentos finales del barco y las vidas de quienes estaban a bordo. La tecnología submarina avanzada ha permitido a los exploradores documentar los restos en detalle. Imágenes de alta resolución y secuencias de video han revelado la extensión del daño y el lugar de descanso final del barco. Los artefactos recuperados de los restos proporcionan una conexión tangible con los pasajeros y la tripulación. Pertenencias personales, como ropa, joyas y cartas, ofrecen una visión de sus vidas. Estos artefactos cuentan una historia de esperanzas y sueños humanos truncados. La exploración de los restos del Titanic también ha planteado preguntas éticas sobre la perturbación de una tumba. Algunos argumentan que los restos deben dejarse intactos como muestra de respeto por aquellos que perecieron. Más de un siglo después de su hundimiento, el Titanic continúa ocupando un lugar especial en nuestra memoria colectiva. El desastre sirve como un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de aprender del pasado. Se celebran servicios conmemorativos anualmente para conmemorar a las víctimas del desastre. Estos servicios ofrecen un tiempo para la reflexión y el recuerdo, honrando las vidas perdidas en esa fatídica noche. La historia del Titanic sirve como testimonio de la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad. Los actos de heroísmo y abnegación mostrados durante el hundimiento ofrecen un rayo de esperanza en medio de la tragedia. El desastre del Titanic nos ha enseñado valiosas lecciones sobre seguridad, preparación y la importancia de la humildad. La tragedia nos recuerda que incluso los esfuerzos humanos más ambiciosos pueden ser humillados por las fuerzas de la naturaleza. La historia del Titanic continúa sirviendo como una advertencia.